de hoy que vamos a analizar es el movimiento parabólico de caída libre. Imagínese usted de repente jugando. ¿Cuántas veces nos hemos visto casos en el cual agarramos una pelotita y lanzamos, ¿cierto? Al momento de lanzar, la trayectoria que va a describir la partícula va a ser una trayectoria parabólica. Por ejemplo, si nosotros agarramos este pedazo de tiza y de pronto lo lanzamos en este sentido con cierta inclinación, indudablemente la trayectoria va a ser una línea parabólica. Eso es lo que hemos notado, ¿verdad? Ahora, ¿qué referencias tenemos en cuanto a este movimiento? Cuando usted agarra y lanza una partícula en forma inclinada, lo que tengo que hacer primero es descomponer la velocidad. Miren por acá, por favor. Aquí procedemos a descomponer la velocidad. Si usted descompone esta velocidad de lanzamiento, lo que voy a obtener por acá son dos componentes de velocidad, una de las cuales va a ser una componente horizontal y otra va a ser una componente vertical. A la componente vertical le voy a llamar B sub i y a la componente horizontal le llamaré B sub x. ¿Correcto? Entonces he descompuesto la velocidad. ¿Pero qué sucede? Que el movimiento parabólico está compuesto entonces de dos componentes de velocidades. Con esta componente horizontal el cuerpo debe avanzar y con la componente vertical el cuerpo debe subir, o sea, avanza, sube, avanza, sube. Pero resulta que acá el cuerpo está inmerso a lo que nosotros llamamos aceleración de la gravedad, lo cual implicaría de que la componente vertical, a medida que el cuerpo va subiendo, esta componente vertical se va reduciendo, y hasta que finalmente la componente vertical se va a hacer cero en la parte más elevada. ¿Ve? Pero sin embargo, la componente horizontal en todo momento se va a mantener constante. Es decir, esta componente horizontal no cambia. Si el cuerpo sigue bajando por acá, lo que vamos a presenciar es que a medida que va bajando, la componente horizontal siempre se mantiene constante, es decir, no cambia. Pero sin embargo, la componente vertical durante la bajada va a ir aumentando, pero como consecuencia ¿de quién? De la aceleración de la gravedad. Cuando ya el cuerpo llegue a la parte o a la base, digamos, del piso, lo que voy a encontrar es que la componente horizontal sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, no ha cambiado. Sin embargo, la componente vertical es la misma con la cual yo lancé al inicio. Es decir, si al inicio lo lancé con B sub i, tiene que volver por acá también con B sub i. ¿Correcto? Ahora bien, hay que ver lo siguiente. Si nosotros esto de acá lo proyectamos en el plano vertical o lo proyectamos en el plano horizontal, miren lo que vamos a observar. Si esto lo proyectamos en el plano vertical, lo que observaré es una sombra en la pared. Pero ¿cómo está dado pues el movimiento de esta sombra, ¿no? El movimiento de esta sombra es idéntico al movimiento vertical de caída libre. Es decir, lo lancé con B sub i y tiene que retornar también con B sub i. Pero acá en la cumbre la rapidez va a valer ¿cuánto? 0. Lo que se va a cumplir aquí es que este tiempo llamado de subida y este tiempo llamado de bajada, ¿cómo van a ser? Iguales. Muy bien. Vamos a averiguarlo por acá. Recordemos un poquito de los ejemplos que nosotros ya vimos anteriormente. Miren esto de acá, por favor. Si tú agarras un cuerpo, lo lanzo hacia arriba con 20, la pregunta es, acá en la cumbre la velocidad va a valer ¿cuánto? ¿Me pueden decir, por favor, cuánto tiempo ha pasado? Estamos recordando, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? En este caso voy a considerar que la aceleración de la gravedad valga 10. Quiere decir que cada segundito le tengo que quitar 10. Para quitarle los 20 tiene que pasar ¿cuánto? Oye,
pero el tiempo de subida y bajada, ¿cómo son? Iguales. O sea que en la subida demoró 2 segundos, en la bajada también tiene que demorar 2 segundos y tiene que retornar con la misma rapidez. Eso ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora, quiero que tú veas esto de acá. ¿Qué ocurre si esto, en vez de lanzar en forma vertical, lo lanzo con 2 componentes de velocidad? Tendríamos entonces uno por acá que vale, vamos a suponer que valga 20, y por acá lo lance con 5. El movimiento ya no va a ser un movimiento vertical, sino lo que vas a poder apreciar es un movimiento parabólico. A medida que va subiendo, esto de acá siempre se mantiene constante, pero sin embargo él va a ir disminuyendo, hasta que finalmente llega a la cumbre con una rapidez igual a ¿cuánto? Pero sin embargo esto se mantiene constante. Oye, yo te pregunto, ¿me pueden decir si acá tiene 20 y acá tiene 0 y considerando que la gravedad valga 10, ¿correcto? ¿Me pueden decir cuánto tiempo ha pasado de aquí hasta acá? Rápido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan acá o no? 20, 0, disminuyó en 20, quiere decir que el tiempo vale ¿cuánto? Es lo mismo, si acá tengo 20 y acá tengo 0, allá de frente el tiempo que ha pasado, ¿cuánto es? 2 segundos. Pero el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿cómo son? Iguales. ¿Cuánto vale todo el tiempo de vuelo? 4 segundos. Interesante, ¿no es cierto? Mira lo que voy a hacer por acá. Voy a hacer lo mismo, pero ya no le voy a poner 20, sino ahora le voy a poner, digamos que valga 40. Si esto vale 40 y acá es 0, ¿cuánto tiempo ha pasado? Rápidamente yo digo de 40 a 0 ha disminuido en 40. Si este 40 lo divido con 10, el tiempo que ha pasado, ¿cuánto es? Lo mismo, ¿no? Profesor, yo quisiera otro número que no sea él. Voy a suponer que valga 60. De 60 a 0, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 segundos, ¿no? 60 dividido con 10, me queda 6. Oye, pero el tiempo de subida y bajada, ¿cómo son? Iguales. Fíjate tú que de aquí hasta acá ha pasado ¿cuánto? 6 de subida y 6 de bajada serían 12 segundos. A esos 12 segundos le llamamos tiempo de vuelo. Ahora, si tú te das cuenta, hay alguien que nunca cambia, ¿no? Y ese que no está cambiando es la componente horizontal, que siempre vale ¿cuánto? 5. Y en todo momento se mantiene constante. Ahora, fíjate el movimiento parabólico, por favor. ¿Correcto? Quiero que te fijes en el movimiento parabólico. Miren por acá, por favor. Acá. Lo que estamos apreciando entonces es que durante el desarrollo de este movimiento, la componente horizontal siempre se mantiene constante. O sea, no cambia. Pero sin embargo, la componente vertical, a medida que va subiendo, se va reduciendo, se va haciendo 0 al final y de ahí nuevamente vuelve a recobrar, aumentar y aumenta su valor. Pero va como consecuencia ¿de quién? De la gravedad. Ahora bien, fíjate acá por favor. La componente horizontal siempre se mantiene constante en todo momento, ¿no? Si yo digo que de aquí ha transcurrido un tiempo t, ¿se puede calcular cuánto vale este x? Como la componente horizontal se mantiene constante, este x se va a calcular como la componente horizontal de la velocidad, pero multiplicado ¿con quién? Con el tiempo. Esto porque esta componente es constante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Consideraciones. Quiero que veas esta consideración, por favor. La rapidez en un punto de la trayectoria. Hemos dicho que en un punto dado, la partícula puede tener 2 componentes de velocidad, uno llamado Vx y uno llamado V'. Pero de estas 2 componentes de velocidades, en realidad lo que voy a obtener
es la velocidad que tiene la partícula en dicho punto. Y la velocidad que presenta en dicho punto está conformado por la componente horizontal y la componente vertical. Pero ¿cómo voy a calcular este valor de velocidad en el punto P? Se va a calcular de frente como la raíz del primero elevado al más el segundo elevado. Así, ¿cierto? Así estoy calculando la rapidez en el punto P, como consecuencia de sus dos componentes. Ahora, fíjate nuevamente acá, por favor. Lanzamiento de una partícula en forma oblicua. Lo primero que hago es descomponer la velocidad. Dos componentes. Uno. Y por acá, dos. Componente horizontal y componente vertical. Este X, en realidad, a nosotros significa o nos va a indicar el desplazamiento horizontal. ¿Correcto? Pero todo esto ha sucedido en un tiempo t, porque de aquí hasta acá le ha demandado un tiempo t, ¿verdad? Ahí está. Oye, ¿cómo se calcula este x? Este x se va a calcular como esta componente horizontal, pero multiplicado por el tiempo transcurrido. Pero, profesor, yo quiero calcular también cuánto vale esta altura. Pues, ¿se puede calcular? Sí. Pues. La alturita que usted ve por acá se va a calcular como la rapidez inicial, pero en el eje vertical, por el tiempo, menos la aceleración de la gravedad, tiempo elevado, pero dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Por qué utilizo menos? Porque el movimiento es de subida. Veamos acá un ejemplo. ¿Qué me dicen en este ejemplo? Me piden calcular cuánto vale h. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que descomponer su velocidad. El ángulo de 53 grados tiene pues una relación conforme a sus catetos. El de acá vale cuánto. El de acá vale cuánto. Y esto es así, ¿verdad? Ahora te voy a preguntar, ¿cuánto quiero descomponer? 25. Pero 25 es 5 multiplicado con 5, ¿verdad? Y este 5 se repite y se repite. ¿Cuánto vale este cateto, por favor? ¿Y este cateto cuánto vale? Muy bien. Esta componente de la velocidad sería 15 metros por segundo, ¿verdad? En cambio, la componente vertical sería ¿cuánto? 20. Y acá lo vamos a colocar. Ya tengo la componente horizontal y la componente vertical, que vale ¿cuánto? 20. ¿Y qué ocurre con él? Simplemente desaparece. Hemos descompuesto. Muy bien. Profesor, y ahora a mí me piden h, no me piden que ustedes descompongan. Muy bien. Pero resulta que en este movimiento parabólico tengo de dato la distancia horizontal y me piden la distancia vertical, que viene a ser h. Entonces, como dato es la horizontal, voy a aprovechar el dato. Entonces digo acá, del trayecto horizontal. ¿Qué vamos a decir en el trayecto horizontal? Fíjate por favor, x es igual a la componente horizontal multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto vale la componente, la distancia horizontal? ¿Sería cuánto? 45. ¿Y cuánto vale la componente horizontal de la velocidad, por favor? 15. T. Dime, ¿tú sabes dividirlo? 45 lo divido con 15. ¿Cuánto me sale, por favor? 45 dividido con 15, ¿me sale cuánto? Muy bien. Ya calculé el tiempo. Ahora procedo a calcular h, pero h ¿dónde está? Del trayecto. ¿Qué trayecto es, por favor? Vertical, porque ahí está contenido h, ¿no es cierto? Pero ¿tú te acuerdas cómo se calculaba el h? Sí, pues h era igual a la componente vertical por el tiempo menos la aceleración de la gravedad tiempo elevado sobre 2. Pregunto,
¿Cuánto vale la componente vertical acá? Vale 20. ¿Cuánto vale ese tiempo, por favor? Hemos calculado, ¿verdad? ¿Vale cuánto? Muy bien, menos la aceleración de la gravedad, que vale 10, el tiempo, que vale cuánto, y dividido sobre cuánto, sobre 2. Yo te voy a preguntar acá entonces, acá me parece que es 60, ¿verdad? 20 por L es 60. 10, la mitad de 10 es 5. Acá sale 9. 9 por 5, 45. 60 le quito 45. 60 le quito 45. H me sale ¿cuánto? 15 metros. Su respuesta, ¿verdad? Pero sigamos aquí, por favor. Veamos un nuevo ejemplo. Dice, un proyectil es lanzado con 50 metros por segundo bajo un ángulo de ¿cuánto dice? 53 grados. Vamos a ponerlo por aquí, ¿les parece? Aquí voy a dibujar el proyectil. Muy bien. Pero el proyectil lanzado bajo un ángulo de ¿cuánto dice? De 53 grados y con una rapidez de 50 metros por segundo. ¿Qué me dice? ¿Qué tiempo transcurre hasta que la velocidad forme 45 grados con la horizontal durante la bajada? ¿Cómo es durante la bajada? Acá va subiendo, 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 baja, baja. Uy, aquí está en la bajada, ¿verdad? Profesor, acá a usted le piden calcular el tiempo que transcurre desde acá hasta acá, pero con la condición de que aquí la velocidad forma un ángulo de ¿cuánto? 45 grados. Eso es lo que dice. ¿Qué tiempo transcurre hasta que la velocidad forme 45 grados con la horizontal durante la bajada? ¿Qué hago ahora? Lo que tengo que hacer acá es descomponer esta velocidad. Y yo recuerdo que este angulito es conocido, ¿verdad? ¿Cuánto vale este ángulo, por favor? La relación es así, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto quiero descomponer? 50. Por lo tanto, este cateto vale... ¿Y él vale cuánto? Voy a colocar sus componentes, ¿te parece? Fíjate acá, por favor. Acá esta componente vale cuánto. Muy bien. ¿Y la componente vertical vale cuánto? Muy bien, 40. Ahora yo te voy a preguntar. Dime, cuando el cuerpo va subiendo, ¿quién actúa sobre el cuerpo? La aceleración de la gravedad. Pero estamos considerando que la aceleración de la gravedad valga ¿cuánto? 10. Yo pregunto, acá es la parte más alta del movimiento, la cúspide. ¿Qué ocurre en la cúspide? Es mi pregunta. La componente vertical de la velocidad, ¿te acuerdas cuánto era? ¿Cuánto era la componente vertical de la velocidad? 0. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, habíamos analizado anterior, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros nos vamos acá, justamente acá habíamos visto de que en la cumbre la componente vertical vale ¿cuánto? Vale 0. Entonces, sigamos acá, por favor. Lo que vamos a ver entonces, acá, es que si acá tiene 40 metros por segundo y acá tiene 0, ¿me pueden decir cuánto tiempo ha pasado? De frente, ¿verdad? Este 40 dividido con 10, yo tengo que el tiempo que ha pasado de aquí hasta acá vale ¿cuánto? 4 segundos. Pero hay algo importante acá, ¿no? Lo que no va a cambiar en todo momento es su componente horizontal. O sea, ¿acá cuánto vale? ¿Cuánto debe valer acá, por favor? Siempre lo mismo, ¿no? Oye, ¿y acá cuánto tiene que valer, por favor? También lo mismo, ¿verdad? Porque esto de acá no tiene que cambiar. Oye, pero ¿esta velocidad se puede descomponer o no? A mí me han enseñado que cuando el ángulo es 45 grados, los dos catetos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Si esto vale 30, ¿cuánto vale esa componente de acá? También vale ¿cuánto? 30. Y la pregunta es ¿por qué? Porque justamente el ángulo es ¿cuánto? 45 grados.
Pero yo te pregunto, ¿cuánto de velocidad tengo acá? 0. ¿Y acá cuánto de velocidad tengo? 30. De 0 hasta 30, ¿cuánto tiempo ha pasado? Rápidamente ha pasado ¿cuánto? 3 segundos. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo de aquí hasta acá, por favor? Digo acá, luego, el tiempo es t igual, en la subida demoró 4 segundos y en la bajada demoró 3 segundos. ¿Cuánto es ese tiempo? 7 segundos. Muy bien. A continuación, lo que vamos a ver es otra forma de análisis del movimiento, que quizás es mucho más fácil. Es el llamado movimiento parabólico, pero en su forma vectorial. Profesor, ¿cómo es eso, forma vectorial? Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a analizar el movimiento. Por ejemplo, acá voy a agarrar un proyectil y lo voy a lanzar con cierta inclinación, como antes estábamos haciendo, ¿verdad? Ahí está. Pero acá está su velocidad. Fíjate, por favor, la trayectoria que describe el cuerpo. Hasta ahí. ¿Cómo voy a analizar este tipo de movimiento? Para un análisis más rápido, lo que vamos a hacer es prolongar la velocidad. Miren por acá, por favor. Estoy prolongando a la velocidad. Entonces, cuando usted prolonga la velocidad, mira lo que vamos a hacer. Prolongamos, pero prolongamos ¿a quién? A la velocidad. Pero una vez que usted prolonga, vas a colocar que toda esta distancia es v por t. ¿Se entiende esa parte? Y en este punto donde yo quiero analizar, acá en el punto P, levantamos. ¿Pero qué levantamos, profesor? Levantamos la, ojo, cuidado, vertical. Profesor, ¿y cómo levanto la vertical? Así pues, hacia arriba, ¿no es cierto? Levanto la vertical hacia arriba, de esta forma, ¿se nota? Muy bien. He levantado la vertical. Una vez que coloca o levanta la vertical, vas a colocar aceleración de la gravedad, tiempo elevado, pero dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2. Interesante, ¿no es cierto? Prolongo la velocidad. Muy bien. Y en la prolongación que coloco, pt. Y acá ¿qué hago? Levanto la vertical y coloco gravedad, tiempo elevado sobre 2. A ver, jóvenes, algunas consideraciones y después vemos un ejemplo respecto a este tema. Miren, lo que he hecho por acá es lanzar el proyectil con cierta velocidad. Su trayectoria es una trayectoria parabólica. Lo que tenemos que hacer, según lo que nos dice el caso anterior, es que debemos prolongar la velocidad. Prolongo la velocidad. Muy bien, ya prolongué. Y acá lo que tengo que hacer es levantar la vertical. Levanto la vertical, prolongo la velocidad. Pero hay algo importante que se va a cumplir. Aquí viene la consideración que nosotros debemos entenderlo bien. ¿Ya? Miren, jóvenes, aquí ven. ¿Qué es lo que se va a cumplir justo en la parte del punto medio de la trayectoria curva? Mira lo que se cumple, por favor. Si esto de acá le llamamos H, el de acá también va a ser H, ¿correcto? O sea, esto vale H y el de acá también vale ¿cuánto? H. Pero como esto es punto medio, ya nos han enseñado que si todo esto de acá vale 2H, el de acá vale ¿cuánto? 4 veces H. Así lo conocemos. Y todo esto de acá vale ¿cuánto? Vale D. Muy bien. ¿Qué se cumple entonces? Se cumple que la tangente del ángulo θ de lanzamiento va a ser igual
a 4 veces h, 4h, pero dividido con quién, con el d. ¿Sí? ¿Lo entendemos así? Muy bien. Esto no hay que olvidarlo, ¿ya? Ahora, algo más que se va a cumplir en el movimiento parabólico. Mira por acá, por favor. ¿Ves este h? Siendo este h por acá, ¿saben cómo se va a calcular el h? Se calcula como la gravedad por el tiempo elevado, pero dividido sobre 2. ¿Pero qué cosa es t? Este tiempo, t, no es más que el tiempo que demora durante la subida. Eso es lo que yo quiero, ¿no? El h en la subida. Entonces, es el tiempo, pero el tiempo en qué? En la subida. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Excelente. ¿Cuántas veces de repente hemos agarrado proyectiles o hemos regado un jardín utilizando una manguera con agua y hemos dispuesto pues de repente inclinar la manguera y hemos notado la curvatura pues del agua, ¿no? Ahora fíjate acá por favor. Voy a suponer que usted agarra pues proyectiles y se le ocurre lanzar, ¿no? Cuando usted lance de esta forma, el proyectil va a seguir una trayectoria curva y hará esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre si yo inclino un poquito más? De repente así. Si inclinamos más, la curvatura se va a pronunciar un poquito más, ¿no? Pero si inclinamos más, la curvatura va a ser más todavía. Pero si yo inclino un poquito más, de repente será así, ¿no? Pero aquí hay algo particular, importante, que se va a cumplir en este movimiento. La inclinación para yo dar con el alcance horizontal máximo, el máximo alcance horizontal que yo voy a obtener, se va a dar justamente cuando el ángulo de lanzamiento sea igual a ¿cuánto? A 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el máximo alcance horizontal logrado se da cuando el ángulo sea ¿cuánto? 45 grados. Muy bien, algo más que se va a cumplir aquí, ¿no? En este movimiento parabólico. Mira por acá, por favor. Este alcance horizontal, voy a poner, siendo el alcance horizontal, mira cómo se calcula el alcance horizontal. Se va a calcular como t igual a la velocidad o rapidez elevado al multiplicado por el seno del ángulo doble, que viene a ser 2θ, y dividido sobre la aceleración de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Así voy a calcular el máximo alcance, ¿qué cosa? El alcance horizontal. ¿Y cuándo será el máximo alcance horizontal? Cuando θ sea 45 grados. Si θ vale 45 por 2 sería 90. Y el seno de 90 es 1, ¿verdad? Entonces, además, digo acá. Además, el alcance máximo se va a dar de la siguiente forma, como b elevado sobre ¿quién? Sobre la aceleración de ¿qué? De la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A continuación vamos a ver un ejemplo. ¿Qué me piden acá, por favor? Determine h. ¿Cuánto vale h? Dice. ¿Cómo voy a resolver de una forma más simple, más rápida este problema? Lo que dice la teoría es que tengo que prolongar la velocidad y en el punto donde yo deseo tengo que levantar la vertical. Entonces, voy a proceder a prolongar la velocidad. Prolongo la velocidad. Ahí está. Ya prolongué. Y en este punto de impacto voy a levantar la vertical. Ya levanté la vertical. Muy bien. Pero cuando usted prolonga la velocidad, tienes que colocar, dice Bt. ¿Cuánto vale la rapidez, por favor? 5. T sería, ¿no es cierto?
¿Y cómo se calcula esto de acá, por favor? Aceleración de la gravedad, tiempo elevado, pero ¿sobre cuánto? Sobre 2. ¿Qué se aprecia en la figura, por favor? ¿Sí o no? Este ladito con este ladito, ¿cómo son? Iguales. O sea, se aprecia aquí. ¿Qué apreciamos, por favor? ¿Sí o no? Que 5t es igual a 20. Entonces, ¿cuánto vale t, por favor? Muy bien. Además, ¿me pueden decir qué más se ve? ¿Sí o no? H es igual a este lado de acá, que viene a ser la aceleración de la gravedad, que vale 10, el tiempo elevado al... ¿Pero cuánto vale ese tiempo? Muy bien, pero está elevado. Y todo dividido ¿sobre cuánto? Sobre 2. Dime, esto elevado es 16. Por 10, 160. Y la mitad de 160 es ¿cuánto? 80. O sea, quiere decir que esa alturita vale ¿cuánto? 80 metros. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí hemos hecho el movimiento parabólico. A ver, jóvenes, vamos a ver un segundo ejemplo. Miren, determine el tiempo que emplea el proyectil en impactarles, ¿no? ¿Con qué rapidez es lanzado el proyectil en este caso? Es lanzado con 40 metros por segundo y bajo un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados con el plano inclinado. ¿Qué hace el proyectil? Hace esta trayectoria y por acá impacta, ¿verdad? Muy bien. Ya habíamos visto de que para resolver más rápido el problema teníamos que prolongar la velocidad. Voy a proceder a prolongar la velocidad, ¿te parece? Aquí agarro la velocidad y lo prolongamos de esta forma. Prolongamos la velocidad, lo que voy a obtener es esto, ¿no es cierto? Pero cuando tú prolongas la velocidad tienes que escribir VT. ¿Cuánto vale la rapidez, por favor? 40. Sería 40t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago en este puntito? ¿Te acuerdas? En este puntito tengo que levantar la vertical. Si tú levantas la vertical, sería así. Fíjate, por favor, levantando la vertical. Estoy levantando la vertical. Una vez que tú levantas la vertical, acá tienes que colocar la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado, pero dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Correcto? Pero yo te voy a preguntar algo más. Hemos dicho que para nuestros casos vamos a considerar que la aceleración de la gravedad valga 10. Si esto vale 10, 10 sobre 2, ¿cuánto sería? 5, ¿verdad? Entonces voy a borrarlo porque 10 sobre 2 es 5. Quiere decir que acá me está saliendo 5t elevado al... Muy bien. Ahora yo te pregunto, tú conoces estos ángulos, ¿verdad? Si acá vale 37 grados, ¿cuánto vale este angulito de acá, por favor? Rápidamente, este angulito sería 53 grados, ¿no es cierto? Excelente. Pero, ¿es conocido la figurita o no? Sí es conocido. ¿Te acuerdas tú? Si este cateto vale, si este cateto vale 40, eso de acá viene a ser la hipotenusa porque ahí está mirando el 90, ¿verdad? Bueno, recordando entonces, a veces uno se olvida. Esto vale 53 grados, 90, el de acá sería 4. ¿Se acuerdan eso o no? Muy bien. Te voy a preguntar, si esto vale 5, ¿cuánto sería este cateto, por favor? ¿Sí o no? De la figura se aprecia, rápido por favor, ¿ya? De la figura, 40t va a ser igual... Si esto es 5, este cateto sería 4. Sería 4t elevado al... Muy bien. ¿Correcto? Dime, ¿quién se cancela acá, por favor? Se está cancelando un tiempo con un tiempo. 40 dividido con este 4. Así me quedaría, ¿no es cierto? Igual t. ¿Me pueden decir cuánto vale t, por favor? Dividiendo... T vale ¿cuánto? 10 segundos. O sea, quiere decir que el proyectil para que impacte en el plano
emplea ¿cuánto? 10 segundos.